Mucha gente pendiente de lo que sucedía ayer en la provincia de Buenos Aires. Esto no hubiera ocurrido si el gobierno de Javier Milei no se encargaba de nacionalizar estas elecciones. ¿Y por qué? Hubiera pasado, no te voy a decir inadvertido, porque es un distrito muy fuerte, allí vota el 40% del electorado nacional y se viene una elección más importante que es el próximo domingo 26 de octubre, pero no hubiéramos estado tan pendientes todos, y menos el mercado, ¿sí?, de lo que ocurrió ayer finalmente en provincia de Buenos Aires. Bueno, finalmente el peronismo, Fuerza Patria, con esa denominación, se alzó con un triunfo aplastante sobre la Libertad Avanza. Yo lo decía hace un momento, casi ninguna encuesta, yo no diría casi no, ninguna encuesta acertó, ninguna daba este resultado, no al menos en los días previos. Las más pesimistas de la Libertad Avanza decían, bueno, si perdemos, perdemos por 5 puntos, un poquito más, 6, 7 quizás, pero ninguna daba 13 puntos abajo a la Libertad Avanza. Buena elección allí en este distrito de Fuerza Patria. Llamativamente acá la denominación se cambió, ¿no? Es Tucumán Primero. Se unieron Tucumán Primero y Fuerza Patria y quedó Tucumán Primero, que es justamente el espacio que lidera el actual gobernador de la provincia. Pero hablemos de lo que pasó ayer en Buenos Aires. Recordemos que está separado en varias secciones. Si vos ves el mapa de provincia de Buenos Aires, vas a ver pintado de celeste arriba, de Fuerza Patria, y pintado de lila abajo, ¿sí? Que es justamente el color de la Libertad Avanza. Sucede que en las secciones, porque Buenos Aires está separado por 8 secciones, en las secciones, por ejemplo, 1 y 3, donde ganó Fuerza Patria, allí se encuentra concentrado la mayoría del electorado, ¿sí? Por eso se alzó con este triunfo tan categórico, con 13 puntos arriba. Ahora bien, es una elección local que tiene definitivamente impacto nacional, porque Milei se encargó o la presentó como una pelea contra el kirchnerismo, siempre decía o libertad o regresar o volver al kirchnerismo. Y para Fuerza Patria, para el peronismo, se jugaba una interna también, ¿sí? Pese al que el peronismo se presentó unido, ahí había una interna sobre todo entre Axel Kicillof y los Kirchner. Máximo, que no lo trató bien al gobernador de Buenos Aires durante la campaña, y Cristina, que ayer salió a festejar al balcón, pero claramente si acá hay un ganador, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es Axel Kicillof, que con este resultado ha puesto un ojo, por supuesto, en el 2027, ¿no?, cuando se va a elegir nuevamente en esa categoría, en gobernador de esa provincia. Bueno, hay mucho para analizar sobre este tema y además qué impacto puede tener este resultado en la gobernabilidad y en estos meses en la relación de la provincia de Tucumán con el gobierno nacional. Bueno, pero para eso lo vamos a analizar con un politólogo. José Romero Silva, bienvenido. ¿Con quién estás? Estamos con Patricio Adorno, que es politólogo, es miembro de la consultora Meraki. Le vamos a preguntar justamente qué puede haberle fallado al gobierno nacional en su campaña, en esta nacionalización, para haber obtenido estos resultados, teniendo en cuenta de que esperaban otra cosa. Fueron el 3%, el presunto 3% de Karina Milei, el nunca más kirchnerismo. ¿Qué pasó, Patricio? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día al piso. Lo primero que tenemos que decir es algo que se planteaba en la introducción. Es una elección local, provincial, más asimilable a Corrientes, a Misiones, a Chaco, a Formosa, a Salta, a Jujuy, a San Luis. No tanto a la elección de octubre. Es una elección en la que votaron en simultáneo en 135 municipios para elegir a sus concejales y luego en 8 secciones electorales para elegir a diputados y senadores. Es una elección particularmente centrada en el territorio y me parece que el gran error del gobierno nacional fue buscar nacionalizar y exponer la figura de Javier Milei en una elección en la que en principio sabían que corrían con desventaja. El propio presidente dijo que era una elección en la que aspiraban a un empate técnico. Lo dijo el jueves en el acto en Moreno. Bueno, fue un empate con bastante diferencia, podríamos decir. La realidad es que es una elección que no sé si marca particularmente el impacto de el caso del fentanilo contaminado con más de las 100 muertes, el caso de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad que denunció el abogado del presidente Diego Españolo, los audios de Karina Milei, la volatilidad de la economía y del dólar que hoy está de alguna manera viendo con temor el Ministerio de Economía. Me parece que lo que marca en realidad es una revalidación del liderazgo de Axel Kicillof y de la certeza que tuvo Kicillof a la hora de ir en contra de los designios de Cristina Kirchner y de Máximo Kirchner, que buscaban nacionalizar la contienda. El acierto de Kicillof puede haber sido también haber puesto figuras que actualmente están ocupando cargos, digo,
por lo que está pasando también acá en la provincia de Tucumán, en la que el gobernador se ha puesto al frente de una boleta, a pesar de que no va a renunciar a ser gobernador para irse a la Cámara de Diputados? Lo que vos estás marcando son las candidaturas testimoniales de una buena cantidad de los intendentes de provincia de Buenos Aires que al mismo tiempo se presentaron como candidatos a concejales en primer término y en principio el acompañamiento que sus figuras recibieron de parte del pueblo bonaerense en las urnas. Marcan la profunda territorialización de la contienda electoral y marcan al mismo tiempo la diferencia respecto al armado o la crisis al interior del armado de la Libertad Avanza en la figura de Karina Milei y Sebastián Pareja y de Lule Menem, una tríada que también está involucrada en otros conflictos con el gobierno y que está marcando que la idea de privilegiar la identidad libertaria por fuera de las alianzas con otros gobernadores u otros espacios políticos, el caso de Corrientes, donde la Libertad Avanza salió cuarto, es también un reflejo de este armado deficiente. No obstante, el presidente de la Nación dijo algo en lo que concuerdo: esta elección, que no es equiparable y no puede ser planteada como lo intentó plantear el gobierno, de ahí las presiones que hoy está teniendo el gobierno nacional, la idea de plantearlo como una primaria de cara a octubre, porque son elecciones completamente diferentes, se discutieron cosas absolutamente diferentes. La realidad es que es una elección que al gobierno nacional le va a permitir al menos tres cosas. La primera, darle carnadura, darle certeza, darle materialidad a su lema de campaña: kirchnerismo nunca más. El kirchnerismo ganó en la provincia de Buenos Aires, hoy es claramente una amenaza, si se quiere, desde el punto de vista libertario de cara a octubre y puede motivar a aumentar la participación. Segundo punto, y esto iría en línea con la idea de un gobierno nacional, una Libertad Avanza que esté en su piso más que en su techo, pensando en la elección de octubre. Y tercero, le abre la puerta a reacomodamientos que de otra manera no se hubieran producido o no se producirían en el gobierno nacional. Luego de una derrota, de alguna manera, la cacería de brujas al interior del gobierno está habilitada y se pueden producir cambios sin que sean cuestionados como lo serían en el caso de un escenario de un triunfo o incluso una derrota por menos margen. José. Marcelo, creo que también otra lectura que hay que hacer tiene que ver con los discursos, ¿no? Con lo que dijo ayer el presidente y las autocríticas que prometió a lo que dio como resultado a esta elección. Sí, José, Patricio, y a la gente también. A ver, vamos a escuchar un fragmento del discurso del presidente y también del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Lo que hay que ser claro es que, sin ninguna duda, en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. No se retrocede ni un milímetro en la política del gobierno. El rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar más. Porque no estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a 12 millones de personas de la pobreza. En definitiva, si hemos cometido errores en lo político, los vamos a internalizar, los vamos a procesar, vamos a modificar las acciones y vamos a hacer cada día mejor para tener un mejor resultado el 26 de octubre. Bueno, ahí hablaba Milei. Hablaba solamente, José, Patricio, de corregir el cambio, la estrategia electoral, ¿no? Pero claramente dijo que el rumbo económico no se corrige ni un centímetro. Yo les aviso, les cuento a ustedes, hace un momento también lo dábamos como información de último momento, se están hundiendo las acciones de la República Argentina un 15% en Wall Street y ya en algunas pizarras de los bancos de Buenos Aires el dólar figura como 1.460 pesos, tan solo a 10 pesos, muy cerca de los 1.470 de la banda de flotación, ¿no? Con todo lo que eso significa. Bueno, lo que estamos viendo son básicamente los efectos centrales de la estrategia del gobierno de encarar esta elección como si fuera un plebiscito de la gestión del presidente Javier Milei y no un plebiscito de la gestión del gobernador Axel Kicillof
y de los intendentes de toda la provincia de Buenos Aires. Me parece que el presidente marcó muy claramente que la autocrítica, y vos lo decías bien recién en la pregunta, la autocrítica es política, es electoral, está en el armado territorial, está centrada particularmente en Karina Milei, Sebastián Pareja y Lule Menem, que son los armadores territoriales de La Libertad Avanza. Te diría que casi un espaldarazo indirecto o tácito a la estrategia de Santiago Caputo, que por ejemplo se vio reflejada en Chaco, donde con el gobernador Esdero, el gobierno nacional pudo celebrar un triunfo frente a Jorge Capitanich, nada más y nada menos que uno de los referentes del kirchnerismo en la República Argentina. Me parece que estamos viendo un escenario de mucha volatilidad, probablemente sea una semana de mucha volatilidad. Hay que ver con qué instrumentos cuenta el gobierno nacional y particularmente una persona experimentada en este tipo de situaciones, en derrotas electorales que traen aparejados sistemas o contextos de bastante desconcierto en los mercados, que es el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y qué vaya a suceder con las medidas que tome hoy el Ministerio de Economía y durante esta semana. Recordemos, el día miércoles el gobierno de Javier Milei tiene que elegir si refrendar o no el rumbo político que tiene cuando defina si efectivamente veta o no veta la ley de aumento a las prestaciones de discapacidad que salió emitida por el Congreso la semana pasada. Me parece que, bueno, es parte de la autocrítica que vamos a ver del gobierno en esta semana, en un resultado que, de nuevo, está magnificado por propios desaciertos del gobierno nacional y no tanto por el resto de los actores políticos. Escuchamos a continuación, si les parece, José Patricio, invitamos a la gente también, por supuesto, a escuchar un párrafo del discurso de Kicillof. Después lo analizamos. Las urnas le dijeron al presidente Milei que no se puede frenar la obra pública. Las urnas le explicaron que no se le puede pegar a los jubilados. Desde acá y hoy le digo a Milei que tenemos imperiosamente que reunirnos como autoridad de la provincia donde habita el 40% de los argentinos y argentinas. Espero mañana el llamado, tener coraje y la valentía de reunirte para trabajar, para ponerte de acuerdo. Bueno, Patricio, en esa línea se han manifestado casi todos los gobernadores también en las redes sociales, ¿no? Lo que le están pidiendo al gobierno es un poco más de diálogo, fundamentalmente. Así es, de hecho el tuit que Maximiliano Puyaro, gobernador de Santa Fe, publicó recién cerrado el comicio a eso de las 6:10 de la tarde, va en la misma sintonía. Me parece que Axel Kicillof está marcando primero hacia la interna del justicialismo, hacia su conflicto o hacia su diferencia con Cristina Kirchner, el hecho de que quiere ser al menos una persona que dispute con cierto grado de certeza la conducción del justicialismo nacional y convertirse en una opción presidenciable de cara al 2027. Corre el riesgo, y corre el riesgo serio, de convertirse en un nuevo Horacio Rodríguez Larreta, un hombre que aspiraba a ser la candidatura indiscutida del espacio opositor al gobierno nacional y terminó desdibujado, terminó siendo derrotado dentro de una propia interna de Juntos por el Cambio por la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Me parece que es un riesgo serio que tiene hoy el gobernador de apurarse en los tiempos, mitigado por la cercanía que demostró con Sergio Massa, un hombre que en 2003 estuvo en la misma situación. Recordemos, en 2013 derrotó al kirchnerismo en las urnas y se posicionó como el principal referente de una renovación dentro del peronismo, y luego apuró demasiado su candidatura, su carrera electoral, y terminó siendo, un elemento más dentro de la oferta política. Por el otro lado, un llamado del gobernador que se divide en dos partes. El primero, a reconstruir el peronismo desde dentro del peronismo y ampliarlo hacia afuera, hacia sectores que no sean peronistas de cara a 2027. Me parece que va en sintonía con este armado de los gobernadores del interior, donde está Puyaro, Yarlora, Nacho Torres. Me parece que es un escenario que empieza a configurar una alternativa de poder que puede llegar a arbitrar
dependiendo cómo salgan las elecciones de octubre, el segundo periodo, la segunda mitad del mandato de Javier Milei en un Congreso de la Nación, donde el electorado que respondió a Juntos por el Cambio es el mismo electorado que se va a transformar de alguna manera en el paso intermedio entre una opción y otra y va a terminar definiendo el sentido de la elección. Y por otro lado, el llamado que le hace el presidente de la Nación desde una posición institucionalista. Me parece que no es un dato menor y es un desafío abierto de cara a las elecciones de octubre del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que de nuevo le plantea la necesidad de cara a octubre a Kicillof de al menos mantener el porcentaje de votos a nivel agregado provincial que sacó en las elecciones de septiembre, porque cualquier voto menos va a ser sentido de alguna manera como un jugar a menos de un espacio político, además en provincia de Buenos Aires, que tiene listas de diputados que aspiran a ser bastante conservadoras, te diría, a mantener lo que tienen y no buscar obtener más bancas de las que hoy renuevan. Bien, gracias Patricio, gracias José. Hasta luego. Dale, gracias por este análisis. Seguimos nosotros informando.